Hola chicos, en este video vamos a ver cómo se transportan los gases en la sangre. Y básicamente hay dos formas, o en el plasma o en una célula. En el plasma, cualquiera de los dos, tanto oxígeno como dióxido de carbono, se disuelven poquito. Así que va a ser adentro de los glóbulos rojos donde se lleve a cabo el transporte de estos gases. Empecemos por el oxígeno. El oxígeno en plasma solo va a ir del 0,3 al 1% de toda su concentración que va a ser transportada por este medio líquido. El 99,7% del resto del oxígeno se va a transportar adentro de los glóbulos rojos y lo va a hacer asociado a una proteína que son pigmentos respiratorios que aumentan casi 70 veces la capacidad de transporte de este oxígeno. En el caso de los mamíferos, ese pigmento es la hemoglobina y ya vamos a ver algunas variedades de la misma. En el caso, por ejemplo, de los artrópodos y los moluscos, se llama hemocianina. La hemoglobina es una proteína que va a estar formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 hélices alfa y 2 láminas beta. Cada una de estas se asocian a iones metálicos, en este caso de hierro, y este hierro va a ser el que va a tener la capacidad de transportar cada uno una molécula de oxígeno. La forma en que esta molécula se asocia a los oxígenos no va a ser siempre igual frente a cualquier requerimiento energético ni a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pensemos que si esta molécula llega a los pulmones, donde se está produciendo hematosis, lo que quiere es asociarse muy fuertemente al oxígeno, quiere pegotearse, quiere agarrar todo el oxígeno que pueda, quiere saturarse de oxígeno. Sin embargo, esta misma molécula, cuando llega a un tejido metabólicamente activo que está consumiendo oxígeno, lo que quiere es largarla, lo que quiere es soltar ese oxígeno para poder dárselo a las células. Eso va a determinar que se produzca lo que se conoce como curva de saturación de la hemoglobina y es un indicador de cómo se asocia o disocia la hemoglobina con el oxígeno. Fíjense la hemoglobina normal, la tenemos representada en rojo. Aproximadamente vamos a tener un 100% de saturación cuando alcancemos los 100 milímetros de mercurio. Recordemos que justamente esta es la presión parcial de oxígeno adentro de un alveolo. Por lo tanto, en el pulmón, donde tengo una alta presión parcial de oxígeno, se va a saturar completamente la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que está muy fuertemente asociada la hemoglobina a ese oxígeno, quiere captar todo lo que puede. Pero ¿qué pasa cuando viene y llega a un tejido? Ya no quiero tener tanta relación con el oxígeno, porque la proteína lo que quiere es largarlo para que llegue a la célula. Entonces, fíjense que cuando llegamos a los tejidos, fíjense 40 milímetros de mercurio, aproximadamente lo que vamos a encontrar, la presión parcial de oxígeno que vamos a encontrar allí, la capacidad de saturación de la hemoglobina, es decir, su fuerza de asociación para con el oxígeno disminuye. Y acá, fíjense que aproximadamente a 40 milímetros de mercurio yo tengo solamente el 50% de la hemoglobina saturada. ¿Qué quiere decir? Que disminuyó, que tengo muchas más moléculas sin oxígeno. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de hacerlo es soltarlo. No quiero asociarme fuertemente a él porque se lo quiero dar a los tejidos. Estas curvas pueden variar dependiendo de otras hemoglobinas, que ahí lo vamos a ver, o dependiendo de condiciones fisiológicas. Por ejemplo, supongamos que no estoy piolita acá charlando con ustedes, sino que estoy en el medio del lago, meta a remar. Plic, plic, plic. Divino. Ahora resulta que mis tejidos, mi músculo esquelético va a estar on fire haciendo respiración celular para generar energía. Esa demanda energética va a traducirse en dos elementos: un aumento del consumo de oxígeno y un aumento en la liberación de dióxido de carbono. En este caso, mis músculos lo que quieren es más oxígeno y liberar más dióxido de carbono. ¿En qué se traduce eso? En que primero va a haber una disminución del pH por la liberación de dióxido de carbono y va a haber un aumento de temperatura, porque la respiración no es del todo eficiente, 60% se pierde en forma de calor. Estos dos indicadores entonces, la disminución de pH y el aumento de la temperatura, que me están indicando que el tejido está muy activo, van a servir para que la curva de saturación o de asociación de la hemoglobina con el oxígeno se mueva, en este caso hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en ese tejido yo ahora lo que estoy queriendo es que el oxígeno se suelte de manera más rápido que antes. Entonces, fíjense que ahora a los mismos 40 que antes, yo tengo mucho menor porcentaje de saturación con el oxígeno, es decir, tiene menos afinidad
el oxígeno con la hemoglobina para que lo pueda desprender más rápidamente en un tejido que tiene una alta demanda metabólica. Fíjense qué pasa en el caso de la curva verde, donde se ha desplazado hacia la izquierda la curva. Este es el caso de la mioglobina o de la hemoglobina fetal. La mioglobina es un pigmento respiratorio que se asocia más fuertemente con el oxígeno. ¿Por qué? Porque va a funcionar como reserva del músculo esquelético. Cuando ya toda la hemoglobina liberó el oxígeno que tenía disponible, entra en función la mioglobina. ¿Qué ocurre con la mioglobina? Primero que necesita asociarse más fuertemente al oxígeno porque está compitiendo de alguna forma a la hora de saturarse con la propia hemoglobina. Pero por otro lado, también lo quiere retener más porque está haciendo amarreta. Ella lo quiere tener como reserva por si me llega a faltar. Entonces, si nosotros vemos en este caso, recién por debajo de los 20 milímetros de mercurio es que va a empezar a largar su oxígeno en la mioglobina. Sin embargo, fíjense que ya a los 40 milímetros de mercurio se ha saturado completamente. ¿Por qué? Porque tiene mucha más asociación con el oxígeno que la hemoglobina. Este caso también es el de la hemoglobina fetal, porque recuerden que la hemoglobina fetal también le va a tener que estar robando el oxígeno a la hemoglobina materna. Entonces, de esta forma necesitan mayor capacidad de atraer y de asociarse con el oxígeno. Pasemos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser transportado también en la sangre, aproximadamente un 10% en el plasma, de un 5 a un 30% asociado a la hemoglobina, formando carboxihemoglobina, pero también va a ser la mayor parte, entre un 60 y un 70%, transportado adentro de los glóbulos rojos. Fíjense qué ocurre acá. Yo tengo un tejido. En este tejido tengo una alta presión parcial de dióxido de carbono porque al estar haciendo respiración está liberando dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono por difusión simple va a pasar a la sangre, adentro del glóbulo rojo. En el interior del glóbulo rojo, por acción de una enzima que es la anhidrasa carbónica, se va a asociar con el agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico es muy inestable y ahí nomás se disocia en ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Y de esta forma, como ion bicarbonato, es como va a ser transportado en el glóbulo rojo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa sangre llegó al pulmón para hacer hematosis? En el pulmón yo me voy a encontrar que tengo una baja presión parcial de dióxido de carbono. Entonces ahí lo que va a hacer es que estos dos iones se van ahora a combinar para formar nuevamente el ácido carbónico, que finalmente se va a disociar nuevamente en agua y en dióxido de carbono, que justamente como tiene mayor concentración adentro de la sangre que en el pulmón, que tiene una baja presión parcial de dióxido de carbono, va a difundir al alveolo para ser eliminado. Con esto, chicos, yo creo que terminamos con respiratorio y bueno, nos estaremos viendo en algunos otros videos más adelante. Nos vemos.